Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas de la Biblia, parte 6. Pregunta 1. ¿Cómo se llama la madre de todos los vivientes? A. Sara. B. Raquel. C. Eva. D. María. Tienes 10 segundos para responder. C. Eva. Génesis capítulo 3 versículo 20. Pregunta 2. ¿Cómo se llama el arcángel que peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés? A. Serafín. B. Miguel. C. Gabriel. D. Querubín. Tienes 10 segundos para responder. B. Miguel. Judas capítulo 1 versículo 9. Pregunta 3. ¿Cómo estaban vestidos los 24 ancianos en la revelación que tuvo Juan? A. Con ropas rojas. B. Con ropas doradas. C. Con ropas blancas. D. Con ropas oscuras. Tienes 10 segundos para responder. C. Con ropas blancas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 4. Pregunta 4. ¿Cómo se llama el que vendió su primogenitura por un plato de comida? A. José. B. Esaú. C. Jacob. D. Rubén. Tienes 10 segundos para responder. B. Esaú. Génesis capítulo 25 versículos 29 al 34. Pregunta 5. ¿Quién dijo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre y nacer? A. Rubén. B. Isaac. C. Nicodemo. D. Jesús. Tienes 10 segundos para responder. C. Nicodemo. San Juan capítulo 3 versículo 4. Pregunta 6. ¿Qué significan las 4 grandes bestias lo que vio Daniel en la visión? A. 4 tiempos. B. 4 imperios. C. 4 años. D. 4 reyes. Tienes 10 segundos para responder. De 4 reyes. Daniel capítulo 7 versículo 17. Pregunta 7. ¿Qué profeta describe que los serafines tienen 6 alas? A. Jeremías. B. Elías. C. Isaías. D. Moisés. Tienes 10 segundos para responder. C. Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 2. Pregunta 8. ¿Cuándo Jesús resucitó, a quién primero se le apareció? A. Pedro. B. Juan. C. Tomás. D. María Magdalena. Tienes 10 segundos para responder. De María Magdalena. San Marcos capítulo 16 versículo 9. Pregunta 9. ¿Cuántos días y noches caminó Elías hasta el monte Horeb? A. 3 días y 3 noches. B. 21 días y 21 noches. C. 40 días y 40 noches. D. 7 días y 7 noches. Tienes 10 segundos para responder. C. 40 días y 40 noches. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 8. Pregunta 10.
¿A quién Manoel, padre de Sansón, quería prepararlo un cabrito? A profeta. B, sacerdote. C, ángel. D, viajero. Tienes 10 segundos para responder. C, ángel. Jueces capítulo 13 versículo 15. Pregunta 11. ¿Cómo se llama el profeta que mandó a traer un tañedor? A, Josué. B, Moisés. C, Elías. D, Eliseo. Tienes 10 segundos para responder. De Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15. Pregunta 12. ¿A quiénes le digo Sansón, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura? A 30 compañeros. B, 40 compañeros. Calle 21 compañeros. De 7 compañeros. Tienes 10 segundos para responder. A 30 compañeros. Jueces capítulo 14 versículos 11 al 14. Pregunta 13. ¿Cuántos asirios mató el ángel de Jehová? A 180,000. B, 185,000. C, 200,000. D, 144,000. Tienes 10 segundos para responder. B, 185,000. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35. Pregunta 14. ¿Qué llamó Dios a las tinieblas? A, miedo. B, terror. C, noche. D, sombra. Tienes 10 segundos para responder. C, noche. Génesis capítulo 1 versículo 5. Pregunta 15. ¿Cómo se llama el padre de Ofni y Faíns? A, Jacob. B, Eliseo. C, Abraham. D, Elí. Tienes 10 segundos para responder. De Elí. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 4. Pregunta 16. ¿En qué río fue bautizado Jesús por Juan? A, Eufrates. B, Nilo. C, Quebar. D, Jordán. Tienes 10 segundos para responder. De Jordán. San Mateo capítulo 3 versículo 13. Pregunta 17. ¿Quién dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, cuando Elías fue llevado al cielo? A, Elías. B, Moisés. C, Josué. D, Eliseo. Tienes 10 segundos para responder. De Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 12. Pregunta 18. ¿A quién Eliseo le dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia? A, Elías. B, Abdías. C, Giesi. De viuda. Tienes 10 segundos para responder. C, Giesi. Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 25 al 27. Pregunta 19. ¿Quién rapó las guedejas de su cabeza de Sansón? A, su madre. B, Dalila. C, su padre. D, Filisteo. Tienes 10 segundos para responder. De Filisteo. Jueces capítulo 16 versículo 19. Pregunta 20. ¿Quién dijo,
Yo danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. A Saúl. B. Salomón. C. David. D. Jacob. Tienes 10 segundos para responder. C. David. Segunda de Reyes capítulo 6 versículos 21 al 22. Pregunta 21. ¿Cómo se llama la madre del sacerdote Aarón, hermano de Moisés? A. María. B. Sara. C. Jocabed. D. Rebeca. Tienes 10 segundos para responder. C. Jocabed. Números capítulo 26 versículo 59. Pregunta 22. ¿Quién enseñó a Daniel la visión que tuvo del carnero y el macho cabrío? A. Serafín. B. Querubín. C. Gabriel. D. Miguel. Tienes 10 segundos para responder. C. Gabriel. Daniel capítulo 8 versículo 16. Pregunta 23. ¿De qué estaban llenos los 4 seres vivientes en la revelación de Juan? A. Cuernos. B. Lenguas. C. Bocas. D. Ojos. Tienes 10 segundos para responder. De ojos. Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Pregunta 24. ¿Quién de los profetas dijo a Jehová que le quitara la vida? A. Moisés. B. Ezequiel. C. Elías. D. Eliseo. Tienes 10 segundos para responder. C. Elías. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4. Pregunta 25. ¿Cómo se llama la madre de Ismael? A. Rebeca. B. Raquel. C. Sara. D. Agar. Tienes 10 segundos para responder. De Agar. Génesis capítulo 25 versículo 12. Pregunta 26. ¿Cómo se llama el padre de Juan el Bautista? A. Pedro. B. Elías. C. Zacarías. D. Moisés. Tienes 10 segundos para responder. C. Zacarías. San Lucas capítulo 1 versículos 57 al 63. Pregunta 27. ¿Qué tocó a Jesús, la mujer de flujo de sangre, para ser sanada? A. Su mano. B. Su cabeza. C. Su cabello. D. Borde de su manto. Tienes 10 segundos para responder. De borde de su manto. San Lucas capítulo 8 versículos 43 al 47. Pregunta 28. ¿Con qué Elías golpeó a las aguas del Jordán para que abriera y pasara? A. Sandalia. B. Piedra. C. Manto. D. Palo. Tienes 10 segundos para responder. C. Manto. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 8. Pregunta 29. ¿Cuántos muchachos eran despedazados por los 2 osos cuando Eliseo los maldijo? A. 12 muchachos. B. 21 muchachos. C. 30 muchachos. D. 42 muchachos. Tienes 10 segundos para responder. De 42 muchachos. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 24. Pregunta 30.
¿Cómo que despedazó Sansón al león? A cordero. B oveja. C cabrito. D becerro. Tienes 10 segundos para responder. C cabrito. Jueces capítulo 14 versículo 6. Pregunta 31. ¿Quién dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? A Moisés. B Josué. C Elías. D Eliseo. Tienes 10 segundos para responder. B Josué. Josué capítulo 24 versículo 15. Pregunta 32. ¿Qué significa el nombre de Sara? A reina. B apreciada. C princesa. D hermosa. Tienes 10 segundos para responder. C. Princesa. Génesis capítulo 17 versículo 15. Pregunta 33. ¿Cuántos días pidió Daniel de prueba, para luego ser comparado con los rostros de los muchachos que comen la comida del rey? A 3 días. B 7 días. Calle 21 días. D 10 días. Tienes 10 segundos para responder. De 10 días. Daniel capítulo 1 versículo 12. Pregunta 34. ¿Qué decían los 4 seres vivientes en la revelación de Juan? A aleluya, aleluya, aleluya. B paz, paz, paz. C gloria, gloria, gloria. D santo, santo, santo. Tienes 10 segundos para responder. D santo, santo, santo. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Pregunta 35. ¿Quién de los profetas anduvo 3 años desnudo y descalzo? A Moisés. B Isaías. C Jeremías. D Ezequiel. Tienes 10 segundos para responder. B Isaías. Isaías capítulo 20 versículo 3. Pregunta 36. ¿Cuántos días y noches hubo lluvia en la tierra y se formó el diluvio? A 21 días y 21 noches. B 40 días y 40 noches. Calle 7 días y 7 noches. D 3 días y 3 noches. Tienes 10 segundos para responder. B 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 7 versículo 12. Pregunta 37. ¿Cómo se llama el padre que a uno de sus hijos le hizo una túnica de colores? A Israel. B Abraham. C Isaac. D José. Tienes 10 segundos para responder. A Israel. Génesis capítulo 37 versículo 3. Pregunta 38. ¿A quién Elías le dijo hazme una pequeña torta cocida? A Ángel. B Sunamita. C viuda de Sarepta. D rey Acab. Tienes 10 segundos para responder. C viuda de Sarepta. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 13. Pregunta 39. ¿De quién fueron abiertos sus ojos y vio gente de a caballo y carros de fuego cuando Eliseo oró? A criado. B Elías. C viuda. D Abdías. Tienes 10 segundos para responder. A criado. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17. Pregunta 40.
¿Qué hizo Jehová a la lengua de Ezequiel para que quedare mudo? A. Lo cortó. B. Pegó a su paladar. C. Lo destruyó. D. Lo arrancó. Tienes 10 segundos para responder. B. Pegó a su paladar. Ezequiel capítulo 3 versículo 26. Pregunta 41. ¿A cuántos hombres Sansón tuvo que matar para despojar sus vestidos? A 7 hombres. B. 30 hombres. Calle 40 hombres. D. 21 hombres. Tienes 10 segundos para responder. B. 30 hombres. Jueces capítulo 14 versículo 19. Pregunta 42. ¿Quién dijo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? A. David. B. Abraham. C. Job. D. Jacob. Tienes 10 segundos para responder. C. Job. Job capítulo 1 versículo 21. Pregunta 43. ¿Cómo se llama la madre de Rubén, el primer hijo de Jacob? A. Sara. B. Rebeca. C. Raquel. D. Lea. Tienes 10 segundos para responder. De Lea. Génesis capítulo 29 versículo 32. Pregunta 44. ¿Cómo se llama el río donde Daniel recibió la visión y lo recibió a los 21 días de ayuno? A. Quebar. B. Sison. C. Jordán. D. Hidekel. Tienes 10 segundos para responder. De Hidekel. Daniel capítulo 10 versículo 4. Pregunta 45. ¿Cómo se llama al ángel del abismo? A. Gabriel. B. Abadón. C. Miguel. D. Hades. Tienes 10 segundos para responder. B. Abadón. Apocalipsis capítulo 9 versículo 11. Pregunta 46. ¿Quién de los profetas dijo, no sé hablar porque soy niño? A. Moisés. B. Jeremías. C. Ezequiel. D. Isaías. Tienes 10 segundos para responder. B. Jeremías. Jeremías capítulo 1 versículo 6. Pregunta 47. ¿Cómo se llaman los hijos de Isaac? A. Esaú y Jacob. B. Ismael y Esaú. C. Esaú y David. D. Jacob y Rubén. Tienes 10 segundos para responder. A. Esaú y Jacob. Génesis capítulo 25 versículos 25 al 26. Pregunta 48. ¿Cómo se llama el padre de Roboam? A. Abraham. B. Salomón. C. Jacob. D. Isaac. Tienes 10 segundos para responder. B. Salomón. Primera de Crónicas capítulo 3 versículo 10. Pregunta 49. ¿Cómo se llama al que dejaron libre y a Jesús lo crucificaron? A. Barrabás. B. Jetro. C. Manoa. D. Isaí. Tienes 10 segundos para responder. A. Barrabás. San Marcos capítulo 15 versículo 11. Pregunta 50.
¿Cuándo por primera vez Ezequiel tuvo visiones de Dios? ¿Qué pasó con los cielos? A. Se ocultaron. B. Se abrieron. C. Se oscurecieron. D. Se cerraron. Tienes 10 segundos para responder. B. Se abrieron. Ezequiel capítulo 1 versículo 1. Dios te bendiga. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo otro video en la parte superior. 50 preguntas de la Biblia, parte 1.